¿Alguna vez has sentido que tu fe estaba siendo puesta a prueba? ¿Que en medio de las luchas parecía que el cielo estaba en silencio? En estos momentos, muchos cristianos terminan cometiendo errores que, sin darse cuenta, los alejan del propósito de Dios. Errores que pueden convertir un simple periodo de prueba en un desierto interminable. Pero, ¿cuáles son esos errores? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Por qué algunas personas superan los desafíos más difíciles mientras que otras parecen no llegar nunca a ninguna parte? ¿Qué sucede si estás cometiendo uno de estos errores ahora mismo, sin siquiera darte cuenta? La Biblia nos da respuestas, pero también da advertencias claras sobre actitudes que debemos evitar. Actitudes que nos pueden llevar a la duda, al desánimo e incluso a la pérdida de confianza en las promesas de Dios. Pero aquí está la verdad. Tu prueba no fue diseñada para destruirte, sino para prepararte para algo mayor. Entonces, te pregunto, ¿sabes discernir las trampas espirituales en tiempos de prueba? ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar si tus decisiones en estos momentos están alineadas con la voluntad de Dios? Y lo más importante, ¿estás listo para descubrir los 7 errores que un cristiano nunca debe cometer? Haz clic ahora y regístrate. No dejes que las pruebas de la vida te alejen del propósito que Dios tiene para ti. Únase a nosotros en este viaje transformador. ¿Alguna vez te has enfrentado a momentos en los que todo parecía desmoronarse? Cuando, a pesar de las oraciones, el silencio parecía ser la única respuesta. En situaciones como esta, la pérdida de la fe puede convertirse en un enemigo invisible, erosionando la fuerza necesaria para resistir y seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando nos dejamos llevar por este sentimiento? La fe no es solo una idea abstracta, es la base que nos sostiene cuando el suelo parece desaparecer. Perder la fe, aunque sea por un breve momento, es como abandonar el timón en medio de una tormenta. Sin dirección, olas de miedo y dudas nos alejan del propósito que Dios pretendía. Imagínese una casa construida sobre arena. Cuando llueve, se destruye fácilmente. Así es un corazón sin fe, vulnerable y frágil ante la adversidad. La palabra de Dios nos advierte, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esto es porque la fe es el puente que nos conecta con el poder divino, capaz de transformar cualquier situación. Job es uno de los mayores ejemplos de fe en medio de las pruebas. Era un hombre justo, honesto, bendecido por Dios, pero en un solo día lo perdió todo. Sus hijos, sus posesiones y su salud. Imaginemos el dolor tan profundo que sintió, el sentimiento de abandono, de haber sido olvidado por el mismo Dios. Aún así, Job no permitió que su fe fuera destruida completamente. Entre lágrimas y preguntas declaró, «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Job no entendió inmediatamente el propósito de su prueba, pero mantuvo su confianza en Dios. Este tipo de fe, incluso cuando fue desafiada, lo fortaleció y lo condujo a la restauración. ¿Cuál de estos 7 errores has identificado en tu camino? Comenta abajo y comparte tu experiencia. Y si este contenido tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para más videos que fortalezcan tu fe. Otro ejemplo poderoso es el de Abraham. Dios prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron los años y nada sucedió. Cada día que pasaba, las circunstancias parecían más imposibles. Él y Sara, su esposa, estaban ya en una edad avanzada, mucho más allá de lo que se consideraba posible para concebir un hijo. Sin embargo, Abraham decidió confiar. Él caminó por fe, no por lo que sus ojos podían ver. Dios cumplió su promesa y le dio a Abraham el hijo tan esperado, Isaac. Más tarde, Dios le pidió que hiciera algo impensable, sacrificar a su propio hijo. En un acto de fe inquebrantable, Abraham obedeció, creyendo que Dios era capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos si era necesario. Esta fe que trasciende la lógica es lo que nos sostiene cuando todo parece fuera de control. Abraham nos enseña que confiar en Dios significa dejar de lado la necesidad de entenderlo todo. Cuando perdemos la fe, nos convertimos en presa fácil del desánimo, la ansiedad y la desesperación. La duda comienza a llenar el vacío dejado por la confianza en Dios, y la esperanza que una vez nos guió comienza a desaparecer. Esto no significa que no podamos cuestionar o sentir dolor. Dios entiende nuestras debilidades,
Pero lo que Él nos llama a hacer es confiar, incluso cuando no vemos una salida inmediata. La pérdida de la fe puede hacernos creer que estamos solos, que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero es precisamente en estos momentos que necesitamos recordar las promesas de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. A menudo el silencio de Dios nos hace pensar que se ha olvidado de nosotros. Pero recuerda, el profesor siempre permanece en silencio durante el examen. Estos momentos son oportunidades para que demostremos nuestra confianza en Él. La fe que resiste al silencio es una fe que madura, que se hace más fuerte con cada desafío enfrentado. Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, estuvo exento de momentos de prueba. En el huerto de Getsemaní, oró fervientemente, sintiendo el peso de la cruz que estaba por venir. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Incluso en su angustia, Jesús confió en el plan de Dios. La verdad es que el aislamiento rara vez trae la paz que buscamos. Actúa como una sombra, oscureciendo nuestra visión de esperanza y alejándonos del apoyo que Dios nos ha brindado a través de la comunión con otros. En tiempos de prueba, muchos de nosotros nos aislamos porque nos sentimos avergonzados de nuestras luchas. Pensamos, nadie entenderá por lo que estoy pasando, o, si comparto esto, la gente me juzgará. Este tipo de pensamiento crea barreras que nos separan de aquellos que podrían ayudarnos. Además, el enemigo sabe que el aislamiento nos hace más vulnerables. La Biblia nos advierte, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Así como un león caza a la presa que se aleja del grupo, el enemigo aprovecha nuestra soledad para sembrar dudas, miedo y desánimo. Desde el principio, Dios dejó claro que no fuimos creados para vivir solos. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Esto no solo se aplica al matrimonio, sino a la vida en general. Fuimos hechos para vivir en comunidad, para compartir alegrías y tristezas, victorias y derrotas. La comunión con otros cristianos nos fortalece de maneras que no podríamos lograr solos. En Proverbios 27:17 leemos: El hierro se afila con el hierro, y el hombre afila a su compañero. Cuando nos reunimos con otros que comparten nuestra fe, nos sentimos alentados, desafiados y renovados. En la iglesia primitiva, los cristianos comprendían profundamente el valor de la comunión. Se reunían regularmente para orar, compartir comidas y estudiar las Escrituras. Hechos 2:46-47 nos dice: Y ellos continuaban reuniéndose diariamente en el templo, partieron el pan en las casas y comieron juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Estos encuentros no fueron solo momentos de celebración, también fueron espacios de apoyo mutuo. Cuando un miembro sufría, todos sentían el dolor. Cuando alguien tenía una necesidad, otros ayudaban. Este modelo de vida comunitaria es un poderoso recordatorio de que nadie debe enfrentar sus luchas solo. El aislamiento no solo afecta nuestra vida social, también afecta profundamente nuestra salud espiritual y emocional. Cuando nos distanciamos de la comunidad, nos volvemos más propensos a caer en el desánimo y la desesperación. Las voces de aliento se vuelven distantes y el sentimiento de soledad puede crecer hasta resultar abrumador. Imagínese que se retira un carbón encendido del brasero, pierde rápidamente su calidez y brillo, convirtiéndose simplemente en un frío trozo de carbón. Esto es lo que le pasa a nuestro espíritu cuando nos aislamos. Sin el calor y el apoyo de la comunidad cristiana, nuestra fe puede debilitarse. Hay una fuerza inexplicable en abrir nuestro corazón y compartir nuestras luchas con alguien que nos entiende y nos acoge. Santiago 5:16 nos enseña: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando compartimos nuestras dificultades, nos damos cuenta de que no estamos solos. Es posible que otras personas hayan enfrentado desafíos similares y, a través de sus experiencias, puedan ofrecernos sabios consejos y aliento. Unirse a grupos de oración es una forma práctica y poderosa de romper el ciclo de aislamiento. Estos grupos
Crean un ambiente seguro donde podemos compartir nuestras cargas sin miedo a ser juzgados. Es allí donde encontramos personas dispuestas a interceder por nosotros, a abrazarnos en los momentos de debilidad y a celebrar con nosotros cuando llega la victoria. La oración es el puente que conecta el cielo y la tierra, la línea directa entre nuestro corazón y el corazón de Dios. En tiempos de prueba, descuidar la oración es como enfrentarse a una tormenta sin refugio. Pero lamentablemente es en estos momentos que muchos cristianos se alejan, permitiendo que el desánimo y el cansancio ahoguen su voz ante el Padre. La oración no es solo una práctica religiosa, es una necesidad vital para nuestra alma. Cuando descuidamos la oración, perdemos la oportunidad de recibir dirección, consuelo y fortaleza directamente de Dios. Nos volvemos vulnerables a las presiones del mundo y a las trampas del enemigo. ¿Has notado alguna vez cómo, en momentos de dificultad, la mente puede verse invadida por pensamientos negativos y ansiosos? Es precisamente en estos momentos que la oración actúa como ancla, aportando paz al corazón y claridad para afrontar las situaciones. Filipenses 4, 6, 7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No afrontes las pruebas solo, crezcamos juntos en la fe. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale me gusta para recibir más mensajes transformadores. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron grandes pruebas y encontraron fortaleza en la oración. Un ejemplo de ello es el de Daniel. Aunque sabía que sería arrojado al foso de los leones, Daniel no abandonó su rutina de oración. 3 veces al día se arrodillaba ante Dios, buscando sabiduría y protección. Su fidelidad en la oración fue recompensada y Dios lo liberó milagrosamente. Otro ejemplo poderoso es el de Jesús. Durante su ministerio terrenal, Jesús a menudo se retiraba a orar, incluso en los momentos más difíciles. En el huerto de Getsemaní, ante la inminente cruz, oró fervientemente diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estos ejemplos nos muestran que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que también fortalece nuestro espíritu para afrontar cualquier desafío. Cuando descuidamos la oración, dejamos de acceder al poder que nos sostiene. Es como intentar cruzar el desierto sin agua. La falta de oración crea un vacío espiritual, permitiendo que la duda y la desesperación encuentren espacio en nuestros corazones. Cuestionar a Dios de manera acusatoria pone un muro entre nosotros y el Señor. En lugar de buscar respuestas y consuelo, alimentamos sentimientos de ira, abriendo espacio para que se instale la duda. Es como mirar al cielo durante una tormenta y culpar a la lluvia de nuestro dolor, sin considerar que es parte de un ciclo más grande que aún no entendemos. Esta actitud negativa puede llevarnos al aislamiento espiritual, donde sentimos que Dios está distante o indiferente. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que Dios entiende nuestras debilidades y siempre está dispuesto a escuchar, incluso en medio de nuestras quejas y confusión. Job es una de las figuras más conocidas que ha afrontado pruebas intensas. Lo perdió todo: su familia, sus posesiones y su salud. En su dolor, Job le preguntó a Dios: ¿por qué me diste a luz? Job 10:18. Sus palabras revelaron un alma atribulada, que buscaba respuestas a un sufrimiento que parecía incomprensible. Sin embargo, incluso en medio de sus preguntas, Job nunca perdió el respeto por Dios. Expresó su dolor sin acusarlo injustamente. Este diálogo sincero, aunque doloroso, permitió que Dios lo instruyera y lo fortaleciera. Job nos enseña que cuestionar no es pecado, siempre que nuestras palabras estén acompañadas de un corazón dispuesto a escuchar y aprender. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también pasó por momentos en los que cuestionó al Señor. En los Salmos a menudo exclamaba: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Su dolor era real, pero al mismo tiempo, David siempre volvía a la confianza, declarando: pero yo en tu misericordia he confiado. Salmo 13:5. En lugar de permitir que nuestras dudas nos alejen de Dios,
podemos usarlas como una oportunidad para acercarnos a Él. ¿Cómo? A través de diálogos sinceros y respetuosos, buscando la comprensión en lugar de culpar. Cuando enfrentamos momentos difíciles, el peso de las circunstancias puede llevarnos a buscar alivio inmediato en conductas que, aunque puedan parecer útiles en el momento, terminan causando aún más dolor. Las conductas destructivas, como el abuso de sustancias, el descuido de las responsabilidades o incluso el autosabotaje emocional, son trampas que prometen consuelo pero producen heridas más profundas. En situaciones de estrés extremo, el cuerpo y la mente buscan formas de escapar del dolor. Sentimos que ya no podemos soportar el peso de las dificultades y la tentación de buscar alivio en prácticas nocivas se hace fuerte. El estrés puede provocar sentimientos de impotencia y desesperación, y es en estos momentos que muchos recurren a soluciones rápidas y destructivas. El enemigo sabe utilizar nuestra vulnerabilidad para ofrecernos caminos aparentemente más fáciles, pero que nos alejan aún más de Dios. Los pequeños errores pueden convertirse en patrones de conducta que destruyen nuestra salud, nuestras relaciones y, a menudo, nuestra fe. El alcohol y otras sustancias se utilizan a menudo como forma de adormecer el dolor emocional. Inicialmente parecen ofrecer alivio, pero a largo plazo traen consecuencias devastadoras, como dependencia, deterioro de la salud y separación de los seres queridos. La palabra de Dios nos recuerda la importancia de cuidar nuestro cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? 1 Corintios 6:19. Este versículo nos llama a la responsabilidad de tratar nuestro cuerpo y mente con cuidado, ya que son la morada del Espíritu Santo. Participar en conductas destructivas no solo daña nuestra salud, sino que también deshonra el templo que Dios nos ha confiado. El primer paso para evitar un comportamiento destructivo es reconocer las señales de que algo anda mal. ¿Sientes que te estás alejando de la gente? ¿Buscas constantemente un escape en algo que no es saludable? Tenga en cuenta estos cambios de comportamiento. No enfrentes las pruebas solo. Únase a grupos de oración. Hable con un líder espiritual o hermanos en Cristo. Pueden ofrecer oraciones y consejos sabios para ayudarle a superar las dificultades sin recurrir a prácticas dañinas. En lugar de buscar alivio en conductas destructivas, entrega tu dolor al Señor. La oración, la lectura de la Biblia y la meditación de la palabra de Dios son fuentes de fortaleza que traen verdadera paz. Como dice el Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu ansiedad, y Él te sustentará. Establece una rutina que incluya el cuidado de tu cuerpo y mente. Haga ejercicio, coma bien y tómese tiempo para descansar. Estos hábitos ayudan a equilibrar las emociones y fortalecer el cuerpo para afrontar la adversidad. En tiempos de prueba, el peso de las dificultades puede verse intensificado por la presencia de algo silencioso pero poderoso: la falta de perdón. Cuando cargamos con heridas y resentimientos, es como si estuviéramos sosteniendo un carbón encendido, esperando quemar a alguien más, pero solo causándonos daño a nosotros mismos. Este veneno, cuando no se trata, contamina no solo nuestro espíritu, sino también nuestra salud emocional e incluso física. ¿Qué error crees que más aleja a los cristianos de Dios? Comenta tu opinión. Y si quieres evitar estos errores, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver los próximos vídeos. La falta de perdón crea una barrera entre nosotros y Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús nos advierte: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Aferrarse al rencor endurece nuestro corazón, nos impide experimentar plenamente la paz de Dios y nos deja vulnerables al desánimo y la amargura. Cuando nos negamos a perdonar, damos espacio para que emociones negativas como la ira y la tristeza se arraiguen profundamente. Estas raíces crecen y producen malos frutos que afectan nuestros pensamientos, acciones e incluso nuestras relaciones con otras personas. Además de los impactos espirituales, la falta de perdón puede tener graves consecuencias emocionales y físicas. Los estudios muestran que las personas que guardan rencor tienen más probabilidades de desarrollar ansiedad, depresión e incluso enfermedades cardíacas.
El estrés causado por el resentimiento continuo debilita el sistema inmunológico, dañando el cuerpo y la mente. Imagínese una herida abierta que nunca se cura, se infecta, provocando dolor constante y limitando su movimiento. Así es la falta de perdón, una herida en el alma que impide el crecimiento y la libertad que Dios desea para nosotros. Perdonar no significa justificar ni olvidar lo hecho, más bien, es un acto de entrega, de confiar en que Dios manejará la situación mientras liberamos el peso del resentimiento. El perdón es, ante todo, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, permitiendo que nuestras heridas se curen y nuestra paz se restablezca. Jesús nos dio el ejemplo supremo del perdón. En la cruz, oró por quienes lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él sin pecado fue capaz de perdonar en medio del dolor, ¿cuánto más debemos seguir su ejemplo? Durante las pruebas, muchas personas se sienten perdidas, sin saber qué dirección seguir. En estos tiempos, la Escritura debería ser nuestro mapa y brújula, pero desafortunadamente, el hábito de ignorar la palabra de Dios es común. Cuando apartamos nuestro corazón de la Biblia, nos dejamos vulnerables a la confusión, al desánimo y a las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestras mentes. La Biblia no es solo un libro de historias o mandamientos. Está viva y es eficaz, llena de promesas y de orientación que nos sostienen en los momentos más difíciles. En el Salmo 119, 105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Así como una lámpara ilumina el camino en la oscuridad, la Escritura nos guía cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Ignorar las Escrituras en tiempos de prueba es como intentar navegar en alta mar sin un faro. Las olas de las circunstancias pueden desorientarnos y hacernos perder de vista el propósito de Dios para nuestras vidas. Por otro lado, quienes se aferran a la palabra encuentran fuerza, claridad y esperanza, incluso en las situaciones más adversas. Cuando surjan dudas, recuerda quién es Dios. Él es amoroso, justo y fiel. Medita en pasajes como Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Esta verdad nos ayuda a centrarnos en el panorama general, incluso cuando no entendemos los detalles. No todas las respuestas llegarán de inmediato. Dios obra en su tiempo, y a menudo nos enseña a confiar durante los momentos de tranquilidad. Isaías 40:31 nos anima: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Imaginemos a un niño que no entiende por qué su padre le dice no en una determinada situación. El padre tiene una visión más amplia, y su decisión es para el bien del hijo. De la misma manera, nuestras dudas pueden transformarse en diálogos constructivos cuando nos acercamos a Dios como hijos que confían en el amor del Padre. En lugar de permitir que tus dudas se conviertan en acusaciones, profundiza en las Escrituras para encontrar respuestas. La palabra de Dios ofrece consuelo y dirección en tiempos de incertidumbre. Recuerde que cuando respondió al diablo en el desierto, Jesús usó la expresión: escrito está. Mateo 4:4. La palabra tiene el poder de disipar las dudas y traer paz al corazón. Llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa para convertir las dudas en momentos de aprendizaje. Escribe tus preguntas, oraciones y las respuestas que recibas con el tiempo. Esto no solo fortalece tu fe, sino que también sirve como recordatorio de que Dios es fiel. Si las dudas persisten y comienzan a afectar tu paz, busca apoyo en tu comunidad de fe. Hablar con un pastor o líder espiritual puede brindar claridad y aliento. Dios a menudo usa a otras personas para enseñarnos y fortalecernos. Las pruebas son oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. Nos desafían a profundizar nuestra relación con Dios y confiar en Él, incluso cuando no lo tenemos todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo los pequeños errores pueden afectar tu caminar con Dios? ¿Cuántas veces, en medio de las pruebas, te has dejado vencer por la duda, el aislamiento o el peso de viejas heridas? Estos errores aparentemente inofensivos pueden destruir la paz que Dios ha planeado para tu vida. Te roban la fuerza, nublan tu visión y hacen que sea aún más difícil ver el propósito detrás del dolor. Pero la pregunta que debes responder es: ¿estás dispuesto a romper este ciclo?
¿Estás dispuesto a identificar los 7 errores que muchas veces pasan desapercibidos pero que debilitan tu fe? Y lo más importante, ¿estás listo para tomar acción hoy para proteger tu alma y fortalecer tu confianza en Dios? ¿Qué te impide experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Hay algo que, en este momento, necesitas arreglar? ¿Y si la próxima prueba es la oportunidad que Dios quiere usar para transformar tu vida? Esto es solo el comienzo. En los próximos vídeos descubrirás verdades que transformarán tu manera de afrontar las dificultades, verdades que fortalecerán tu fe y te equiparán para superar cualquier prueba que se te presente. Así que no pierdas el tiempo. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aprendamos, crezcamos y ganemos juntos.